La detención de Pablo Edwin Huerta sacudió el panorama criminal en la frontera norte. Tijuana, Baja California, 10 de junio de 2025. El amanecer apenas despuntaba cuando un convoy de vehículos oficiales sin identificación visible rodeó la exclusiva residencia en la colonia Fundadores. Omar García Harfuch, recién nombrado titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, había coordinado personalmente el operativo junto con elementos de élite de la Sedena tras semanas de investigación encubierta. Teresa Mendoza, agente de inteligencia infiltrada en el círculo cercano de El Flaquito, había proporcionado la ubicación exacta después de meses arriesgando su vida para ganarse la confianza de Mariana Ortiz, esposa del capo. La presidenta Claudia Sheinbaum compareció horas después ante los medios nacionales. Esta captura demuestra nuestro compromiso inquebrantable con la pacificación del país. El gobierno federal no descansará hasta desarticular completamente las estructuras criminales que amenazan la tranquilidad de los mexicanos. Respaldo totalmente las acciones del secretario Harfuch y garantizo que seguiremos trabajando con esta misma determinación. El traslado de El Flaquito desencadenó una oleada de violencia sin precedentes en Tijuana. Mientras el helicóptero Black Hawk de la Sedena sobrevolaba a baja altura hacia la Ciudad de México, 3 camionetas blindadas se desplazaban por la Avenida Revolución como señuelo. El coronel Ramírez observaba con tensión el rostro impasible de Pablo Edwin Huerta, quien permanecía esposado entre 2 elementos de las fuerzas especiales. 20 años persiguiendo a este hombre, responsable de al menos 87 homicidios confirmados, y ahora lo tenía frente a él, con aquella mirada vacía que contrastaba con su apodo diminutivo. «Sabes que esto no cambiará nada, ¿verdad?», murmuró el Flaquito con una serenidad perturbadora. «El cártel es un monstruo de 1000 cabezas. Cortas una y nacen 3. El coronel no respondió. Había escuchado esa misma frase de decenas de capos antes de que sus organizaciones se desmoronaran. Lo que Pablo no sabía era que su captura formaba parte de una estrategia mayor, meticulosamente diseñada por García Harfuch. En el centro de inteligencia de la SSPC, Alejandra Durán revisaba la información extraída de los teléfonos asegurados durante el operativo. Como analista criminal con 15 años de experiencia, pocas cosas podían sorprenderla, pero lo que descubrió la dejó paralizada. Una red de protección que implicaba a 3 funcionarios federales de alto nivel, incluyendo al delegado de la Fiscalía en Baja California, Francisco Mijares. «Necesito verificación inmediata de estos nombres», ordenó a su equipo mientras marcaba el número directo del secretario Harfuch. La filtración de esta información podría comprometer toda la operación y poner en riesgo a los agentes encubiertos que permanecían en Tijuana. Mientras tanto, en el fraccionamiento Chapultepec, Mariana Ortiz recibía una llamada cifrada. La esposa de El Flaquito había logrado escapar del operativo gracias a un túnel construido en el sótano de la residencia, una ruta de escape que ni siquiera los informantes conocían. Ahora, desde un departamento de seguridad en San Diego, debía activar el protocolo Sombra, el plan de contingencia diseñado para estas situaciones. «Ejecuten fase 1», ordenó escuetamente antes de destruir el teléfono. En menos de 2 horas, 7 ejecuciones simultáneas sacudieron distintos puntos de Tijuana. Las víctimas, supuestos informantes y sus familias. El mensaje era claro: la traición se pagaba con sangre. El teniente Daniel Vega, infiltrado desde hacía 3 años en la estructura del cártel, observaba desde su vehículo el caos que comenzaba a desatarse. Como responsable de seguridad de la zona este, ahora debía demostrar su lealtad participando en la cacería de traidores o sería el próximo en la lista. Su contacto en la SSPC, la comandante Sofía Rendón, le había ordenado mantener su posición a toda costa.
Eres nuestra única ventana ahora. Necesitamos identificar quién tomará el control. La tensión aumentó cuando los Zetas vieja escuela, antiguos rivales contenidos por el Flaquito, comenzaron a movilizarse hacia territorios del cártel de Tijuana. El frágil equilibrio que había mantenido la paz relativa en la frontera se desmoronaba por horas. En Ciudad de México, el avión que transportaba a Pablo Edwin Huerta aterrizaba en el campo militar número 1. García Harfuch esperaba en la pista junto a 2 fiscales especializados y un representante de la DEA. La presencia del agente estadounidense Robert Miller no era casualidad. La extradición express formaba parte del acuerdo bilateral negociado personalmente por la presidenta Sheinbaum. Tenemos 72 horas antes de que reorganicen su estructura, explicó Harfuch mientras caminaban hacia la sala de interrogatorios de alta seguridad. Necesitamos que hable. Miller asintió. Mis superiores están presionando. Tienen informes de que el cártel planea una demostración de fuerza en ambos lados de la frontera. Lo que ninguno sospechaba era que el Flaquito llevaba un dispositivo subcutáneo de localización, tecnología militar israelí, adquirida a través de contactos en Europa del Este. En un almacén abandonado en Rosarito, Ricardo Salcedo, lugarteniente y cuñado de Huerta, monitoreaba la señal mientras coordinaba la respuesta. El jefe está en el campo militar 1, informó a los 5 hombres que lo acompañaban, todos exmilitares entrenados en tácticas de asalto. Implementamos el plan B. En paralelo, la comandante Rendón recibía la transcripción del primer interrogatorio "Sé el Flaquito". Su aparente cooperación generaba más sospechas que certezas. Nombres de plazas menores, rutas secundarias, operadores prescindibles. La verdadera información seguía protegida. Está ganando tiempo, concluyó al informar a García Harfuch. Creo que esperan algo. El secretario, quien había enfrentado un atentado años atrás del que aún conservaba secuelas físicas, comprendió inmediatamente la situación. Máxima alerta en todas las instalaciones federales y quiero protección reforzada para los jueces del caso Tijuana. En el Centro Nacional de Inteligencia, Alejandra continuaba descifrando los archivos encriptados encontrados en los dispositivos asegurados. Un patrón comenzaba a emerger. Transferencias millonarias a cuentas en Singapur, propiedades en Budapest, empresas fantasma en Panamá. El imperio financiero de El Flaquito era vastamente superior a lo estimado previamente. Tienen al menos 840 millones de dólares en activos líquidos, informó a su superior inmediato. Suficiente para financiar una guerra de desgaste contra el Estado. La crisis escaló cuando 3 explosiones simultáneas sacudieron retenes militares en la carretera Tijuana-Ensenada. El saldo, 14 elementos de la Guardia Nacional abatidos y 26 heridos. En las redes sociales comenzaron a circular videos con decapitados y mensajes atribuidos al cártel. Esto es solo el comienzo. La presidenta Sheinbaum convocó a un gabinete de seguridad de emergencia a medianoche. La situación requería una respuesta contundente sin precedentes. Implementaremos el plan Jaguar, anunció García Harfuch ante el silencio sepulcral de los presentes. Solicitaré la colaboración plena del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para una ocupación territorial coordinada en Tijuana y zonas estratégicas de Baja California. Sheinbaum lo observó con gravedad antes de asentir. Tiene mi autorización, secretario. Demostremos que en México no hay espacio para la impunidad. Despliegue todos los recursos necesarios y manténgame informada cada hora. Este gobierno no negociará con criminales, ni permitirá que aterroricen a nuestra población. La captura de El Flaquito es solo el principio de una nueva estrategia integral contra el crimen organizado. La implementación del Plan Jaguar transformó el paisaje urbano de Tijuana en menos de 48 horas. Convoyes militares avanzaban por la Avenida Internacional mientras helicópteros Black Hawk
realizaban vuelos rasantes sobre las colonias identificadas como bastiones del cártel. El teniente Daniel Vega, aún infiltrado, observaba desde su apartamento en la zona Río como una unidad de fuerzas especiales aseguraba el Casino Caliente, propiedad vinculada al lavado de activos del grupo criminal. Su teléfono encriptado vibró con un mensaje de la comandante Rendón. Cabecilla sustituto identificado. Ricardo Salcedo asume control temporal. Mantén posición. El mensaje confirmaba lo que ya sospechaba. Salcedo, cuñado de El Flaquito y responsable del brazo armado del cártel, era conocido por su brutalidad extrema. Exmilitar con entrenamiento en fuerzas especiales, había perfeccionado técnicas de tortura durante sus años como mercenario en Europa del Este. Su ascenso significaba una escalada inevitable en la violencia. En el búnker subterráneo, habilitado como centro de operaciones en la sede militar de Tijuana, el general Mondragón desplegaba un mapa digital de la ciudad. Rodeado por comandantes de las 3 fuerzas federales, señalaba los puntos rojos que indicaban enfrentamientos activos. Hemos asegurado 27 propiedades, decomisado 43 vehículos blindados y detenido a 89 operadores de nivel medio, informaba mientras los marcadores en el mapa cambiaban de color. Pero Salcedo sigue libre y ha iniciado represalias contra la población civil. La estrategia del nuevo líder era despiadadamente simple: sembrar terror para forzar a la población a presionar al gobierno federal. 3 escuelas habían sido atacadas con granadas, afortunadamente fuera del horario escolar. 2 hospitales recibieron amenazas de bomba que obligaron a evacuar a pacientes críticos. La ciudad se paralizaba gradualmente. ¿Algún avance con los interrogatorios a El Flaquito?, preguntó el general a la fiscal especial Montserrat Ríos, quien acababa de llegar desde Ciudad de México. Ninguno significativo, respondió ella con frustración. Ha solicitado beneficios que no podemos conceder y mantiene información crucial sobre las finanzas y rutas internacionales. Sabemos que utiliza el caos en Tijuana como herramienta de negociación. En el campo militar número 1, García Harfuch observaba a través del cristal unidireccional cómo Pablo Edwin Huerta mantenía su imperturbable calma durante el 6º interrogatorio. El agente Miller de la DEA, visiblemente irritado, abandonaba la sala. «Este tipo está jugando con nosotros», comentó el estadounidense. «Cada minuto que pasa sin información concreta, su organización se fortalece. Necesitamos resultados». Harfuch mantuvo su expresión impasible. Después de años combatiendo cárteles, había aprendido que la impaciencia era una debilidad que los criminales sabían explotar. «Tenemos un as bajo la manga», respondió finalmente. «La analista Durán ha descifrado los registros financieros. Estamos congelando sus cuentas internacionales en este momento. Cuando Huerta comprenda que su imperio se desmorona, hablará». Lo que García Harfuch no reveló es que habían identificado a la verdadera mente financiera detrás del entramado. Laura Huerta, hermana de El Flaquito y brillante economista formada en la London School of Economics, quien operaba desde Vancouver bajo una identidad falsa. Un equipo conjunto México-Canadá se preparaba para capturarla en las próximas horas. Mientras tanto, en Tijuana, la situación para el teniente infiltrado se complicaba. Salcedo había convocado a una reunión de emergencia con los lugartenientes sobrevivientes. Como responsable de seguridad de la zona este, Vega no podía ausentarse sin levantar sospechas. «Hay un traidor entre nosotros», anunció Salcedo, mirando fijamente a cada uno de los 12 hombres sentados alrededor de la mesa en aquel rancho a las afueras de Tecate. Alguien que facilitó la captura del jefe. El silencio se tornó denso, casi asfixiante. Vega mantuvo su expresión neutra mientras sentía el peso de la pistola bajo su chaqueta.
3 años de infiltración, construyendo una identidad falsa, ganándose la confianza del cártel, podrían terminar en los próximos minutos. Afortunadamente, continuó Salcedo con una sonrisa perturbadora, ya lo encontramos. 2 hombres arrastraron a un sujeto ensangrentado hasta el centro de la habitación. Vega reconoció al contador del cártel, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando para la organización. Armando nos traicionó, afirmó Salcedo. Vendió información a los federales. El acusado, apenas consciente, negaba débilmente con la cabeza. Vega sabía que era inocente. El verdadero informante había sido neutralizado semanas atrás. Esto era una simple demostración de poder, un ritual para unificar al grupo a través del miedo. Daniel, Salcedo, le extendió un machete. Tú harás los honores. La comandante Rendón, quien monitoreaba la operación desde el centro de inteligencia en Tijuana, perdió contacto con su agente infiltrado a las 22:17 horas. El protocolo establecía esperar 12 horas antes de declarar compromiso total. Serían las 12 horas más largas de su carrera. En Ciudad de México, Alejandra Durán presentaba los resultados del análisis financiero a un equipo conjunto de la UIF, la FGR y especialistas internacionales. Los documentos proyectados mostraban un entramado que vinculaba al cártel de Tijuana con empresas aparentemente legítimas en 15 países. Lo más preocupante, señaló la analista, es la infiltración en el sistema bancario regional. 3 instituciones financieras en Baja California operan prácticamente como lavadoras de dinero del cártel. La información era explosiva. Implicaba a políticos locales, empresarios prominentes y hasta un exgobernador. García Harfuch, quien presidía la reunión, comprendió inmediatamente el alcance. «Preparen órdenes de aprehensión para todos los implicados», ordenó. «Ejecutaremos los arrestos simultáneamente». A medianoche, mientras la operación se preparaba, la presidenta Sheinbaum compareció en cadena nacional. «Mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes en un momento crucial. Las acciones del crimen organizado en Tijuana representan un desafío directo al Estado mexicano que no podemos tolerar. He ordenado el refuerzo inmediato del Plan Jaguar con elementos adicionales de nuestras Fuerzas Armadas. No nos intimidarán con actos terroristas ni doblarán nuestra determinación de recuperar la paz. Cada criminal implicado enfrentará el peso de la ley, incluyendo a funcionarios corruptos que han traicionado su juramento de servir al pueblo». La presidenta hizo una pausa antes de continuar con voz firme. «Acabo de firmar un decreto que permite el congelamiento expedito de bienes vinculados a actividades criminales. Las propiedades, empresas y cuentas bancarias del crimen organizado serán incautadas y destinadas a un fondo de reparación para las víctimas de la violencia. El secretario García Harfuch cuenta con mi respaldo absoluto para implementar todas las medidas necesarias. México no se rendirá ante criminales». En Tijuana, pasada la medianoche, el teniente Vega regresaba a su apartamento con las manos manchadas de sangre. La prueba impuesta por Salcedo había sido superada, pero el costo moral era devastador. En el baño, mientras lavaba frenéticamente la sangre de sus manos, activó el dispositivo de emergencia oculto en su reloj. A las 6:00 de la mañana, Laura Huerta fue detenida en Vancouver mientras abordaba un vuelo privado hacia las Islas Caimán. La noticia llegó a García Harfuch cuando supervisaba personalmente el nuevo interrogatorio a El Flaquito. «Tu hermana está bajo custodia», informó sin preámbulos, deslizando la fotografía de la detención. «Tus cuentas en Singapur, Suiza y Emiratos han sido congeladas. El edificio en Budapest ha sido allanado, junto con tus propiedades en Argentina y España». Por primera vez, el rostro de Pablo Edwin Huerta mostró una grieta en su impasibilidad. «La presidenta Sheinbaum ha sido clara», continuó Harfuch.
No negociaremos. Tu organización será desmantelada completamente. La única variable es si decides cooperar para reducir tu sentencia o enfrentar cargos máximos en Estados Unidos. La mirada de El Flaquito se endureció. Si hablo, mi familia está muerta. Si no hablas, tu imperio desaparece y tu legado será el de un criminal común más, respondió Harfuch. Además, tenemos a tu esposa localizada en San Diego. Es cuestión de horas su detención. Esta información, deliberadamente falsa, produjo el efecto esperado. Huerta solicitó garantías para su familia a cambio de información sobre toda la estructura, rutas y contactos internacionales. A las 9:17 de la mañana, mientras se formalizaba el acuerdo con la Fiscalía, 3 explosiones sacudieron el centro de gobierno en Tijuana. La respuesta de Salcedo había comenzado. Las columnas de humo se elevaban sobre el centro de gobierno de Tijuana, mientras los equipos de rescate luchaban por controlar el incendio. El atentado había dejado un saldo preliminar de 23 muertos y más de 50 heridos, en su mayoría funcionarios y ciudadanos que realizaban trámites. Entre los escombros, el capitán Ernesto Suárez dirigía la búsqueda de sobrevivientes con la desesperación reflejada en su rostro cubierto de hollín. Su esposa trabajaba en la oficina del registro civil, justo donde impactó la segunda explosión. «¡Necesitamos más personal aquí!», gritaba mientras despejaban una sección donde los detectores habían captado signos vitales. Al otro lado de la ciudad, 5 sicarios atacaban simultáneamente la estación de la Guardia Nacional en La Mesa, generando un fuego cruzado que mantenía a los elementos federales inmovilizados y alejados del centro de gobierno. La estrategia de Salcedo era evidente: dividir las fuerzas de seguridad para maximizar el daño. Los hospitales de la ciudad comenzaban a verse desbordados mientras ambulancias y vehículos particulares llegaban con heridos. En el Hospital General, la doctora Carmen Ordaz implementaba el protocolo de desastres masivos que nunca pensó utilizar fuera de los simulacros. «Necesitamos liberar quirófanos. Trasladen a los pacientes estables a San Diego», ordenaba mientras evaluaba rápidamente a los heridos que llegaban. Prioridad para quemados y traumatismos cráneoencefálicos. La noticia del atentado llegó a García Harfuch durante la declaración formal de El Flaquito, interrumpiendo el proceso. El secretario abandonó la sala abruptamente para coordinar la respuesta desde el Centro Nacional de Inteligencia. «Quiero drones sobre Tijuana ahora mismo», exigió al ingresar al centro de mando. «Activen el sistema de reconocimiento facial en toda la ciudad y crucen datos con la base de sicarios identificados». En la pantalla principal, imágenes satelitales mostraban la magnitud del caos. 5 focos activos de violencia distribuidos estratégicamente por la ciudad. El centro de gobierno, 2 estaciones de seguridad, una plaza comercial y el aeropuerto internacional, donde francotiradores impedían despegues y aterrizajes. «Es una declaración de guerra», murmuró la comandante Rendón, quien acababa de llegar de Tijuana en un vuelo militar de emergencia. «Salcedo está demostrando poder para consolidar su liderazgo». Lo que más preocupaba a Harfuch era la sofisticación del ataque. Las bombas utilizadas contenían material militar, no explosivos caseros. Los atacantes operaban con tácticas de guerrilla urbana propias de fuerzas especiales. Esto confirmaba la infiltración de exmilitares en las filas del cártel. «El teniente Vega sigue sin reportarse», informó Rendón con evidente preocupación. Su última comunicación fue después de la reunión con Salcedo. En ese momento, la analista Durán ingresó apresuradamente con una tableta en mano. «Señor, hemos interceptado comunicaciones entre Salcedo y contactos en Colombia. Están movilizando refuerzos, mercenarios con entrenamiento militar. Según nuestras estimaciones, podrían llegar en menos de 36 horas.
García Harfuch evaluó la situación con la frialdad que lo caracterizaba. La escalada requería medidas excepcionales. Soliciten a la presidenta la declaración de estado de emergencia para Baja California, ordenó, y preparen la fase omega del Plan Jaguar. La fase omega, nunca antes implementada, implicaba el despliegue masivo de fuerzas especiales de élite y la autorización para utilizar equipo militar avanzado en zonas urbanas. Una medida extrema que solo podía ser autorizada directamente por la presidenta. Mientras tanto, en una bodega abandonada en las afueras de Tijuana, el teniente Vega recuperaba la conciencia. La sangre seca en su rostro y el intenso dolor en las costillas evidenciaban la brutal golpiza recibida. Frente a él, Ricardo Salcedo observaba con desprecio. «Casi me convences, Daniel», dijo con falsa cordialidad. «3 años infiltrado. Impresionante». Vega intentó mantener su coartada. «No sé de qué hablas. Llevo toda mi vida en la organización». Una bofetada interrumpió su negativa. «Dejemos los juegos. Encontramos tu dispositivo de comunicación. Bastante ingenioso ocultarlo en el reloj». La situación era crítica. Sin posibilidad de rescate inmediato, Vega comprendió que su única opción era ganar tiempo. Cada minuto que permaneciera con vida era valioso para la inteligencia federal. «¿Qué quieres saber?», preguntó finalmente. Salcedo sonrió. «Ahora hablamos el mismo idioma. Quiero saber exactamente qué le ha dicho el Flaquito a las autoridades». En Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum convocaba a un gabinete de seguridad ampliado. La reunión, transmitida parcialmente por medios nacionales, mostraba la determinación del gobierno federal. «Los actos terroristas perpetrados hoy en Tijuana son un ataque directo a la soberanía nacional», declaró con firmeza. «He autorizado todas las medidas solicitadas por el secretario García Harfuch, incluyendo la implementación completa del Plan Jaguar en su fase omega». La presidenta continuó. «A partir de este momento, se establece un cerco de seguridad alrededor de Tijuana. Las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el control de servicios esenciales y puntos estratégicos. Hemos solicitado la colaboración del gobierno estadounidense para reforzar la vigilancia fronteriza y prevenir la fuga de criminales». Mientras el gabinete coordinaba la respuesta, Alejandra Durán trabajaba frenéticamente con su equipo, analizando la información proporcionada por el Flaquito. Un patrón comenzaba a emerger entre los datos financieros y las propiedades identificadas. «Secretario», llamó a García Harfuch, «hemos localizado lo que parece ser el centro de operaciones principal de Salcedo». En la pantalla apareció la imagen satelital de un rancho aparentemente modesto a 30 kilómetros de Tijuana, en una zona montañosa de difícil acceso. Los patrones de consumo eléctrico y agua indican actividad constante. Además, hemos detectado comunicaciones encriptadas originadas desde esa ubicación. El secretario estudió la información. «Preparen un operativo de captura. Quiero al equipo Jaguar Alfa, listo en 1 hora». Mientras se preparaba el operativo, las noticias desde el centro de gobierno de Tijuana empeoraban. El capitán Suárez había encontrado a su esposa entre los escombros, gravemente herida pero con vida. Mientras los paramédicos la trasladaban, juró venganza contra los responsables, un sentimiento que resonaba entre todos los elementos de seguridad desplegados. A las 18:30 horas, helicópteros Black Hawk despegaban de la base militar del Ciprés con destino al rancho identificado. El comandante del operativo, Coronel Ramírez, repasaba la información disponible con su equipo de élite. Objetivo principal: captura de Ricardo Salcedo. Objetivo secundario: rescate del teniente Vega, si sigue con vida. En paralelo, unidades terrestres establecían un perímetro a distancia para interceptar posibles fugas. La fase omega del Plan Jaguar había comenzado. En Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum compareció nuevamente. «Quiero dirigirme a los habitantes de Tijuana y todo Baja California.
El gobierno federal no los abandonará. Cada acto de terror será respondido con la fuerza del Estado de Derecho. He ordenado la movilización de recursos extraordinarios para proteger a la población civil y restablecer la paz. El secretario García Harfuch cuenta con mi total respaldo para implementar las medidas necesarias hasta neutralizar esta amenaza. México no se doblegará ante criminales. He creado el quinto y último capítulo de la historia. Este capítulo final muestra el desenlace del operativo contra el Cártel de Tijuana, con la captura de Salcedo y el desmantelamiento de la organización criminal. El asalto al rancho de Salcedo cambió el curso de la guerra contra el Cártel de Tijuana. Los helicópteros Black Hawk sobrevolaron la propiedad mientras francotiradores de élite neutralizaban a los vigías apostados en el perímetro. El coronel Ramírez, dirigiendo la operación desde el aire, observaba a través de visores térmicos la distribución de objetivos en el complejo. Confirmamos 12 elementos armados en el exterior, aproximadamente 8 en el interior de la estructura principal, informó al secretario García Harfuch, quien monitoreaba la operación desde el Centro Nacional de Inteligencia. A la señal del coronel, el primer equipo descendió mediante técnicas de fast rope en la zona oeste del rancho. El enfrentamiento fue inmediato y brutal. Los sicarios, conscientes de que no había rendición posible, respondieron con un arsenal que incluía lanzagranadas y armas de alto calibre. En el búnker subterráneo del rancho, Ricardo Salcedo monitoreaba la situación a través de cámaras de seguridad avanzadas. A su lado, el teniente Vega permanecía semiconsciente, con claras señales de tortura. «Parece que tus amigos vinieron por ti», murmuró Salcedo mientras activaba un sistema de autodestrucción. «Lástima que llegarán tarde». Lo que Salcedo ignoraba era que durante el último interrogatorio, Vega había logrado activar el nanodispositivo de localización implantado bajo su piel. Este transmisor experimental, desarrollado específicamente para agentes en situaciones críticas, permitía al equipo Jaguar ubicarlo con precisión milimétrica. Mientras el enfrentamiento en la superficie se intensificaba, un equipo especializado se infiltraba silenciosamente a través de un túnel de drenaje identificado en los planos satelitales. La comandante Rendón dirigía personalmente esta unidad, determinada a rescatar a su agente. En Ciudad de México, Alejandra Durán detectó la activación del sistema de autodestrucción. «Señor, detectamos una sobrecarga en el sistema eléctrico del rancho. Tienen explosivos colocados estratégicamente». García Harfuch actuó con rapidez. «Coronel, evacúen el perímetro exterior. El equipo Quetzal continuará la infiltración subterránea». El equipo Quetzal, liderado por Rendón, avanzaba metódicamente por los estrechos pasadizos cuando escucharon disparos provenientes de una sala cercana. Al irrumpir, encontraron a Vega ensangrentado pero consciente junto al cuerpo de un guardia. «Salcedo, escapando. Túnel este», logró articular antes de desplomarse. Rendón dejó a 2 elementos para estabilizar a Vega mientras el resto del equipo continuaba la persecución. El túnel este conducía a un hangar subterráneo donde un helicóptero se preparaba para despegar. Ricardo Salcedo abordaba la aeronave cuando las fuerzas especiales irrumpieron en el lugar. «¡Policía Federal, deténgase!», gritó Rendón apuntando con precisión. Lo que siguió fue un intenso intercambio de disparos. Salcedo, utilizando a sus guardaespaldas como escudos humanos, intentaba alcanzar la cabina del helicóptero. La comandante, anticipando su movimiento, realizó un disparo certero que impactó en su hombro derecho, derribándolo. «Aseguren al objetivo», y ordenó mientras sus elementos reducían a Salcedo, quien sorprendentemente sonreía a pesar de su herida. «Es demasiado tarde», murmuró el criminal. «El protocolo final ya está activado». En ese instante, los sensores detectaron múltiples detonaciones en Tijuana.
5 explosiones simultáneas en puntos estratégicos de la ciudad. La Presa, Abelardo L. Rodríguez, 2 subestaciones eléctricas y 2 centros comerciales abarrotados. El caos era el último recurso de Salcedo, su venganza contra el Estado que lo había acorralado. Sin embargo, la inteligencia federal había anticipado esta posibilidad. Equipos de contención ya estaban posicionados en los lugares críticos, minimizando las víctimas civiles. En la sala de crisis, García Harfuch recibía los reportes preliminares, daños contenidos en la presa, subestaciones aseguradas con daños menores, centros comerciales evacuados previamente tras alerta de amenaza. Víctimas estimadas, 7 heridos graves, ningún fallecido. El plan Jaguar había funcionado. La anticipación estratégica marcó la diferencia entre una tragedia mayor y un operativo exitoso. 48 horas después, la presidenta Sheinbaum visitaba Tijuana para supervisar personalmente la recuperación de la ciudad. En el hospital militar, condecoró al teniente Vega, quien se recuperaba de sus heridas. Su sacrificio y valor representan lo mejor de nuestras instituciones, declaró. México está en deuda con usted. Más tarde, en una rueda de prensa desde el Centro de Gobierno reconstruido, la presidenta hizo un anuncio histórico. Hoy puedo informar al pueblo de México que el cártel de Tijuana ha sido desarticulado estructuralmente. En los últimos 3 días hemos detenido a 237 integrantes, incluidos todos sus líderes operativos. Hemos incautado bienes por más de $1.500 millones que serán destinados a la reconstrucción de Tijuana y programas sociales para las comunidades afectadas por la violencia. A su lado, el secretario García Harfuch presentaba los resultados de la operación. La colaboración interinstitucional y el trabajo de inteligencia nos permitieron anticipar y neutralizar las amenazas más graves. Esta victoria no es solo de las fuerzas federales, sino de toda la sociedad mexicana que exige paz y justicia. La presidenta concluyó con firmeza. Este operativo demuestra que cuando existe voluntad política y coordinación institucional, el Estado mexicano tiene la capacidad de imponerse al crimen organizado. El Plan Jaguar continuará implementándose en otras regiones del país. La paz no se negocia, se construye con determinación y estrategia. El respaldo a las acciones del secretario García Harfuch y todas nuestras fuerzas de seguridad es total e inquebrantable. Este gobierno cumple su compromiso con México. No descansaremos hasta recuperar la paz en cada rincón de nuestro territorio. Mientras tanto, en una celda de máxima seguridad, Pablo Edwin Huerta, el Flaquito, observaba por televisión el desmantelamiento de su imperio criminal. Su rostro, antes impasible, finalmente mostraba lo que parecía ser derrota.